¿Cuánta tierra necesita un hombre? Del escritor ruso León Tolstoy. Cuento escrito en 1886. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? La hermana mayor fue al campo a visitar a la hermana menor. La mayor estaba casada con un comerciante de la ciudad, en tanto que la menor con un campesino del pueblo. Mientras las hermanas se sentaban a platicar, tomando su té, la mayor empezó a ensalzar las ventajas de la vida citadina, hablando de qué tan cómodamente vivían ellos allá, qué tan bien vestían, qué tan buena ropa llevaban sus hijos, cuántas cosas buenas comían y bebían, y cómo ella iba al teatro, a paseos y a entretenimientos. La hermana menor se sintió provocada y a su vez criticó la vida del comerciante y se puso a defender la del campesino. No cambiaría mi forma de vivir por la tuya, dijo. Puede ser que vivamos toscamente, pero por lo menos no padecemos ansiedades. Tu estilo de vida es mejor que el nuestro, pero aunque a menudo ganan más dinero del que necesitan, es probable que pierdan todo lo que tienen. Ya conoces el proverbio, perder y ganar son hermanos gemelos. A menudo sucede que la gente es rica un día y mendiga su pan al día siguiente. Nuestro estilo es más seguro, aunque la vida del campesino no es fácil, sí es larga. Nosotros nunca seremos ricos, pero siempre tendremos suficiente que comer. La hermana mayor dijo entonces socarronamente, ¿suficiente? Claro, si lo quieres compartir con los puercos y los becerros. ¿Qué saben ustedes de la elegancia de formas? Por mucho que tu buen hombre se esclavice, morirán tal como viven ahora, sobre un montón de estiércol y sus hijos también. Bueno, ¿y qué con eso? Replicó la menor. Desde luego que nuestro trabajo es pesado y rudo, pero por otra parte seguro, y no necesitamos inclinarnos ante nadie. Pero ustedes en sus ciudades están rodeados de tentaciones. Hoy todo puede estar bien, pero mañana el maligno puede hacer caer a tu marido en tentaciones con cartas, vino o mujeres, y se irán a la ruina. ¿Acaso no suceden esas cosas muy seguido? Pajón, el señor de la casa, estaba sentado en la estufa y escuchaba la charla de las mujeres. Es totalmente cierto, pensó. Aunque desde nuestra niñez estemos ocupados trabajando en la madre tierra, nosotros los campesinos no tenemos tiempo para que se nos metan tonterías en la cabeza. Nuestra única preocupación es que no tenemos suficiente tierra. Si yo tuviera mucha tierra, no le tendría miedo ni al mismísimo diablo. Las mujeres terminaron su té, platicaron un poco acerca de vestidos, levantaron la mesa y se prepararon para dormir. Pero el diablo había estado sentado detrás de la estufa y había oído todo lo que se había dicho. Le había complacido que la esposa del campesino hubiera logrado que su esposo se jactara de que si tenía mucha tierra no le tendría miedo ni al mismo diablo. Muy bien, pensó el diablo, tú y yo vamos a medirnos. Te voy a dar bastantes tierras y por medio de esas tierras te tendré en mi poder. Cerca del pueblo vivía una dama, una pequeña propietaria que tenía un terreno de más o menos 300 acres. Siempre había estado en buenos términos con los campesinos hasta que contrató como ayudante a un viejo soldado, el cual se dedicó a imponerle multas a la gente. Por cuidadoso que Pajón intentaba ser, siempre uno de sus caballos se comía avena perteneciente a la dama. Una vaca invadía su jardín, sus becerros se extraviaban en sus praderas y siempre tenía que pagar una multa. Pajón pagaba, pero rezongaba, y al regresar a su casa de mal humor era rudo con su familia. A lo largo de todo ese verano, Pajón tuvo muchos problemas con ese ayudante, por lo que mucho se alegró cuando llegó el invierno y el ganado se tuvo que quedar en el establo, aunque a regañadientes les daba el forraje cuando no podían pastar en la tierra, por lo menos no le causaban ninguna ansiedad. Durante el invierno llegaron noticias de que la dama iba a vender su tierra y que el dueño de la posada de la calle Mayor estaba negociándola. Cuando los campesinos oyeron esto, se alarmaron mucho. Bueno, pensaron, si el dueño de la posada se queda con la tierra, nos estará molestando con multas peores que las del ayudante de la dama. Todos dependemos de esa propiedad. Entonces los campesinos, en nombre de su comunidad, le pidieron a la dama que no le vendieran la tierra al dueño de la posada y le ofrecieron inclusive un mejor precio. La dama aceptó que ellos se quedaran con la tierra
Entonces los campesinos intentaron arreglar que la comuna comprara toda la propiedad, de manera que ellos en común pudieran sostenerla. En 2 ocasiones se reunieron para discutir el asunto, pero no pudieron arreglar nada. El maligno sembró la discordia entre ellos y no llegaron a ningún acuerdo. Así que decidieron comprar tierra en forma individual, cada quien según sus posibilidades. Y la dama se accedió a este plan tal como lo había hecho con el otro. Pajón oyó entonces que uno de sus vecinos iba a comprar 50 acres y que la dama había aceptado que le pagara la mitad en efectivo por adelantado y que esperaría un año para recibir la otra mitad. Pajón sintió envidia. ¿Qué tal?, pensó. Toda la tierra se vende y yo no recibo nada. Así le habló a su esposa. Otros están comprando, dijo, y nosotros también tenemos que comprar unos 20 acres. La vida se está volviendo imposible. Ese ayudante nos está arruinando con sus multas. Se pusieron entonces a pensar juntos y a considerar cómo podían arreglárselas para comprar la tierra. Tenían por allí 100 rublos. Vendieron un potro y la mitad de sus abejas. Pusieron a trabajar a uno de sus hijos y recibieron su paga por adelantado. Pidieron prestado el resto a un cuñado y de esa manera reunieron la mitad del dinero. Una vez hecho esto, Pajón eligió una granja de 40 acres, con un poco de bosque, y fue a ver a la dama para negociar con ella. Llegaron a un arreglo, le dio un apretón de manos y le pagó la mitad por adelantado. Fueron luego a la ciudad y firmaron los documentos. Él pagó la mitad y se comprometió a pagar el dinero restante en 2 años. Pajón tenía entonces ya su propia tierra. Pidió prestada semilla y la sembró en la tierra que había comprado. La cosecha fue buena y en un año lograba liquidar sus deudas tanto con la dama como con su cuñado. Se convirtió entonces en propietario, arando y sembrando su propia tierra, haciendo heno en su propia tierra, cortando sus propios árboles y alimentando a su ganado con su propia pastura. Cuando salía a arar sus campos o a mirar el trigo creciente o sus praderas, su corazón rebosaba de alegría. La hierba y las flores que allí crecían le parecían diferentes a las de cualquier otro lugar. Antes, cuando pasaba por esa tierra, esta parecía la misma que cualquier otra, pero ahora parecía completamente diferente. Así que Pajón estaba contento y todo hubiera estado bien si no hubiera sido porque los campesinos de los alrededores se adentraban en sus trigales y en sus praderas. Él les llamaba la atención respetuosamente, pero eso no los detuvo. Un día los comuneros dejaban que las vacas del pueblo erraran por sus praderas. Al otro que los caballos salieran a pastar por las noches y aprovecharan su trigo. Pajón lo sacaba una y otra vez, perdonaba a sus propietarios y durante mucho tiempo evitó demandar a ninguno. Pero al final perdió la paciencia y se quejó en el juzgado del distrito. Él sabía que era la carencia de tierra por parte de los campesinos y no un intento malévolo de su parte lo que causaba el problema, pero pensó: no puedo dejar pasar esto permanentemente, porque terminarán por destruir todo lo que tengo. Hay que darles una lección. Así que los reunió, les dio una reprimenda y luego otra, y a 2 o 3 de los campesinos se les multó. Al poco tiempo, los vecinos de Pajón empezaron a mostrar su resentimiento por eso, y de cuando en cuando, a propósito, dejaban que su ganado se fuera a pastar en su tierra. Un campesino inclusive se adentró en los bosques de Pajón durante la noche y cortó 5 árboles para quitarle su corteza. Un día que Pajón pasaba por el bosque, notó algo blanco. Se acercó y vio los troncos pelados tirados en el piso y cerca de ellos las cepas en donde habían estado los árboles. Pajón estaba furioso. Aunque hubieran cortado uno que otro, de todos modos estaría mal, pensó Pajón. Pero este malviviente de hecho cortó todo un grupo. Si pudiera encontrar al que hizo esto, se lo haría pagar. Se rompía la cabeza pensando quién podría haber sido. Finalmente concluyó: debe haber sido Simón, nadie más pudo haberlo hecho. Fue entonces a la casa de Simón para echar un vistazo, pero no encontró nada y solo se suscitó una enojosa escena. No obstante, ahora más que nunca él tenía la certeza de que era Simón quien lo había hecho y levantó una demanda. Simón fue citado. El caso se juzgó una y otra vez y al final a Simón se le exculpó, pues no había ninguna evidencia en su contra. Pajón se sintió todavía más agraviado y su enojo recayó sobre el mayor de los jueces.
Tú te dejas convencer por los ladrones, le dijo. Si fueran honestos, no dejarían que un ladrón saliera libre. Con ello, Pajón se peleó tanto con los jueces como con sus vecinos. Se empezaron a oír amenazas de que le quemarían lo que habían edificado. Y aunque Pajón tenía más tierra, su posición en la comuna era mucho peor que antes. Por aquel entonces se soltó el rumor de que mucha gente se estaba yendo hacia nuevas tierras. Yo no tengo por qué dejar mi tierra, pensó Pajón, pero quizá algunos de los demás podrían abandonar el pueblo y entonces habría más espacio para nosotros. Yo podría adquirir sus terrenos y agrandar mi propiedad. Viviría entonces más holgadamente. Así como están las cosas, estoy todavía demasiado apretujado como para vivir cómodamente. Un día Pajón estaba sentado en su casa cuando un campesino que pasaba por el pueblo llamó a la puerta. Se le permitió permanecer durante la noche y se le dio de cenar. Pajón platicó con el campesino y le preguntó de dónde venía. El extranjero le respondió que venía de más allá del Volga, en donde había estado trabajando. Una palabra llevó a otra y el hombre pasó entonces a contar que mucha gente se estaba estableciendo en aquellas regiones. Contó cómo alguna gente del pueblo se había instalado allá. Se habían unido a la comuna y se les garantizaba 25 acres por persona. La tierra era tan buena, dijo, que el centeno que se sembraba crecía a la altura de un caballo y era tan grueso que con 5 golpes de hoz se hacía una gavilla. Un campesino contó, no había llevado más que sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El deseo ardió en el corazón de Pajón. Pensó, ¿por qué tengo que sufrir en este hoyo cuando se puede vivir tan bien en otra parte? Venderé mi tierra y mi casa de aquí y con el dinero empezaré de nuevo por allá y todo lo que tenga será nuevo. Aquí, que está todo ya sobrepoblado, siempre habrá problemas, pero primero tengo que ir y ver por mí mismo cómo está por allá. Para el verano ya estaba listo y partió. Bajó por el Volga en un barco de vapor hasta Samara. Luego caminó otras 300 millas a pie y por fin llegó al lugar. Era justo como el extranjero se lo había pintado. Los campesinos tenían tierra en abundancia. Cada hombre tenía 25 acres de tierra comunal para su propio uso. Y todo aquel que tuviera dinero podía además comprar a 2 copeicas el acre tanta tierra como quisiera. Una vez que se enteró de todo lo que quería saber, Pajón regresó con el otoño a su casa y empezó a vender sus pertenencias. Vendió su tierra con ganancias, vendió su casa junto con todo su ganado y se retiró de la comuna. Esperó únicamente a que llegara la primavera y preparó su viaje con toda su familia hacia el nuevo asentamiento. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y su hijo las usaran. Todo es 125 acres, no todos juntos, sino en diferentes campos. Además del uso de los pastizales de la comuna, Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa, y la tierra era excelente para el trigo. Era 10 veces más rico de lo que había sido, poseía mucha tierra arable y muchos pastizales y podía mantener tantas cabezas de ganado como quisiera. Al principio, en la agitación de la construcción y el establecimiento, Pajón estaba contento con todo, pero una vez habituado a ello, empezó a pensar que ni siquiera allí tenía suficiente tierra. El primer año sembró trigo en su parte de la tierra comunal y tuvo una buena cosecha. Quería seguir sembrando trigo, pero no tenía suficiente tierra comunal para ello, y la que ya había usado ya no era accesible, porque en aquellas partes el trigo solo se siembra en tierra virgen o en tierra barbechada. Se siembra por 1 o 2 años y entonces la tierra se barbecha hasta que de nuevo crece en ella la hierba de la pradera. Había muchos que querían una tierra así y no había suficiente para todos, entonces la gente se peleaba por ella. Los más ricos la querían para que en ella creciera trigo y los pobres la querían para rentarla, de manera que pudieran obtener algún dinero y pagar sus impuestos. Pajón quería sembrar más trigo, por lo que rentó tierra por 1 año. Sembró mucho trigo y obtuvo una buena cosecha, pero la tierra estaba demasiado lejos del pueblo. Se tenía que cargar con el trigo en carreta más de 10 millas. Al poco tiempo, Pajón se percató de que algunos campesinos rentistas vivían en granjas separadas y que estaban haciéndose muy ricos y pensó,
Si comprara alguna tierra libre y construyera allí mi casa, eso sí que sería diferente, entonces todo sería agradable y compacto. La cuestión de comprar tierra libre se le había ocurrido una y otra vez. Siguió haciendo lo mismo durante 3 años, rentando tierra y sembrando trigo. Las estaciones resultaron propicias y las cosechas eran buenas, de manera que empezó a acumular dinero. Podría haber seguido viviendo satisfactoriamente, pero se cansó de tener que rentar cada año tierra de otra gente y de tener que pelear por ella. Allí donde había buena tierra, los campesinos se abalanzaban y de inmediato se la apropiaban, de modo que a menos de que fuera uno muy sagaz, no obtenía nada. Y sucedió al tercer año que él y un rentista juntos rentaron un pastizal de unos campesinos. Ya la habían arado cuando entonces se produjeron querellas entre los campesinos, quienes apelaron a la autoridad y de esta manera todo el trabajo se perdió. Si fuera mi propia tierra, pensó Pajón, sería independiente y no pasaría por todos estos infortunios. De manera que Pajón empezó a buscar tierra que pudiera comprar y se topó con un campesino que había comprado 1.300 acres, pero que ahora tenía dificultades y quería de nuevo venderla barato. Pajón negoció y regateó con él y por fin fijaron el precio de 1.500 rublos, parte en efectivo de antemano y parte que habría de pagarse después. No acababa de llegar a un arreglo cuando un rentista que pasaba por allí se detuvo en la propiedad de Pajón para darle de comer a sus caballos. Tomó té con Pajón y se pusieron a platicar. El rentista le dijo que estaba de regreso de la lejana tierra de los Bashkires, en donde había comprado 1.300 acres de tierra tan solo por 1.000 rublos. Pajón lo interrogó y el negociante le dijo: todo lo que se necesita es hacerse amigo de los jefes. Yo les regalé cerca de 100 rublos en ropa de seda y en manteles, además de una caja de té, y le di vino a quien quisiera beber, y obtuve la tierra por menos de 1 kopeica por acre. Y le enseñó a Pajón los títulos de propiedad al tiempo que le decía: la tierra se extiende cerca de un río, y toda la pradera es tierra virgen. Pajón llenó de preguntas al comerciante y éste le dijo: hay allá más tierra que todos los que pudieras cubrir si caminaras durante un año, y toda pertenece a los bashkires. Son tan simplones como borregos, y uno puede obtener tierra casi por nada. Ahora sí, pensó Pajón, con mis 1.000 rublos, ¿por qué habría que tener nada más 1.300 acres y por si fuera poco llenarme de deudas? Si los llevo allá, podré tener 10 veces más por el dinero. Pajón investigó sobre cómo llegar al lugar y tan pronto como se fue el comerciante, se preparó para él mismo ir allá. Encargó a su esposa el cuidado de la casa e inició su viaje con su sirviente. Durante su recorrido se detuvieron en un pueblo y compraron una caja de té, algo de vino y algunos otros presentes, tal como el comerciante había aconsejado. Prosiguieron su camino hasta que recorrieron más de 3.000 millas y al séptimo día llegaron a un lugar en donde los bashkires tenían plantadas sus tiendas. Todo era exactamente como el comerciante se los había contado. Allí las gentes vivían en la estepa, cerca del río, en tiendas de campaña, ni trabajaban la tierra ni comían pan. Sus ganados y caballos pastaban en rebaños por la estepa. A los potros los amarraban detrás de las tiendas y a la yegua la llevaban con ellos 2 veces al día. A la yegua las ordeñaban y con la leche se hacían kumis. Eran las mujeres quienes preparaban el kumis y también hacían queso. En cuanto a los hombres, todo lo que les importaba era beber kumis y té, comer borrego y juguetear con sus pipas. Eran corpulentos y alegres y no se ocupaban de nada durante todo el verano. Eran totalmente ignorantes y ni siquiera sabían ruso, pero eran de buena naturaleza. Tan pronto como vieron a Pajón, salieron de sus tiendas y rodearon al visitante. Se encontró un intérprete y Pajón les dijo que había venido a comprar alguna tierra. Los bashkires parecían estar muy contentos. Haciéndolo, lo condujeron a una de las mejores tiendas, en donde lo hicieron sentarse en unos cojines sobre un tapete, mientras lo rodeaban. Le dieron té y kumis y mataron un borrego, del que le dieron de comer. Pajón sacó los regalos y los distribuyó entre los bashkires. También dividió el té entre ellos. Los bashkires estaban encantados, hablaron mucho entre sí y luego le pidieron al intérprete que tradujera. Quieren decirle, dijo el intérprete, que les cae bien y que es su costumbre hacer todo lo que quiera un huésped, así como pagarle por sus regalos. Usted nos ofreció presentes, ahora díganos
¿Qué de lo que poseemos le gusta a usted más para que se lo podamos regalar? Lo que más me gusta de aquí, respondió Pajón, es su tierra. Nuestra tierra está sobrepoblada y el suelo está agotado, pero aquí tienen tierra en abundancia y es buena tierra. Nunca vi nada como esto. El intérprete tradujo. Los basquires hablaron entre sí un rato. Pajón no comprendía lo que decían, pero por sus gritos y risas se dio cuenta de que estaban muy divertidos. Después guardaron silencio y miraron a Pajón mientras el intérprete decía: quieren que le diga que, a cambio de sus regalos, ellos le dan tanta tierra como usted quiera. Lo único que tiene que hacer es señalarla con su mano y es suya. De nuevo los basquires hablaron durante un rato y empezaron a querellarse. Pajón preguntó por qué peleaban y el intérprete le dijo que algunos de ellos pensaban que deberían preguntarle a su jefe acerca de la tierra y no actuar en su ausencia, en tanto que otros pensaban que no había necesidad de esperar su regreso. Mientras los basquires se peleaban, apareció en escena un hombre cubierto por un gran gorro de piel de zorro. Todos ellos se callaron y se pusieron de pie. El intérprete dijo: nuestro jefe en persona. Pajón de inmediato se fue a buscar la mejor bata y 5 libras de té y se las ofreció al jefe. El jefe las aceptó y se sentó en el lugar de honor. De inmediato los basquires empezaron a contarle algo. El jefe escuchó durante un rato. Hizo luego una señal con su cabeza para que guardaran silencio y dirigiéndose a Pajón le dijo en ruso: bien, que así sea. Escoge cuanta tierra quieras. Tenemos tierra en abundancia. ¿Cómo puedo tomar tanta tierra como quiera?, pensó Pajón. Tengo que tener escrituras para asegurarla, o si no ellos me dirán: es tuya, y luego me la quitarán de nuevo. Gracias por sus amables palabras, dijo en voz alta. Ustedes tienen mucha tierra y yo solo quiero un poquito. Pero quisiera estar seguro de qué pedazo es el mío. ¿Acaso no podríamos medirlo y entonces traspasármelo? La vida y la muerte están en las manos de Dios. Ustedes, buenos hombres, me lo dan, pero sus hijos podrían querer retomarlo. Tienes toda la razón, dijo el jefe, te la traspasaremos. Yo oí que un negociante había estado por aquí, prosiguió Pajón, y que también a él le dieron un poco de tierra y que para ello firmaron títulos de propiedad. Yo quisiera que lo hiciéramos del mismo modo. El jefe comprendió. Sí, respondió, eso es fácil de hacer. Nosotros tenemos un escribano e iremos al pueblo contigo y sellaremos debidamente el título de propiedad. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pajón. Nuestro precio es siempre el mismo, 1000 rublos el día. Pajón no comprendió. ¿El día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántos acres serían? No sabemos cómo calcularlo, dijo el jefe. Nosotros vendemos por día. Será tuyo tanto como puedas abarcar a pie durante un día, y el precio es 1000 rublos al día. Pajón estaba sorprendido. Pero en un día yo puedo cubrir mucho terreno, dijo. El jefe se rió. Será tuyo entonces, dijo. Solo hay una condición: si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, pierdes todo tu dinero. Pero ¿cómo voy a marcar el camino que hayas recorrido? Bueno, iremos a cualquier lugar que te guste y allí te esperamos. Tienes que partir de ese lugar, dar tu vuelta llevando una pala contigo. Cada vez que pienses que es necesario, haces una marca. En cada recodo harás un hoyo y amontonarás el pasto. Después nosotros iremos marcando el terreno de hoyo en hoyo. Puedes cubrir un área tan grande como quieras, pero debes regresar al lugar del que saliste antes de que el sol se ponga, y toda la tierra que cubras será tuya. Pajón estaba encantado. Decidieron que saldrían a la mañana siguiente, platicaron todavía un rato y después de beber un poco más de kumis y de comer un poco más de borrego, bebieron de nuevo té y en eso llegó la noche. Le dieron a Pajón una cama de plumas para que durmiera y los basquires se dispersaron, prometiendo que se juntarían a la mañana siguiente, al alba, y que temprano partirían hacia el lugar indicado. Pajón se recostó en la cama de plumas, pero no pudo dormir, no podía dejar de pensar acerca de la tierra. ¿Qué extensión tan grande voy a marcar?, pensó. Fácilmente puedo recorrer 35 millas por día. Los días ahora son largos. ¿Y cuánta tierra habrá en un terreno de 35 millas? Le venderé la tierra a los más pobres o se las dejaré a los campesinos, pero me reservaré la mejor y la cultivaré. Voy a comprar 2 grupos de bueyes y contrataré a 2 trabajadores más. Más o menos se cultivarán 155 acres y el resto lo dejaré para que paste el ganado. Pajón permaneció despierto toda la noche y solo dormitó un rato, un poco antes del alba.
No acababa de cerrar los ojos cuando tuvo un sueño. Soñó que estaba recostado en la misma tienda y que oía que afuera alguien se reía entre dientes. Se preguntaba quién podría ser. Se levantaba y al salir veía al jefe Bashkir sentado enfrente de la tienda, doblado de risa y agarrándose las costillas. Acercándose al jefe, Pajón preguntaba de qué se ríe, pero entonces se percataba de que ya no era el jefe, sino el negociante, que hacía no mucho tiempo había pasado por su casa y le había platicado acerca de la tierra. Y cuando le iba a preguntar, ¿has estado allá mucho tiempo?, vio que ya no era el negociante, sino el campesino que había venido del Volga y que hacía mucho tiempo había estado en la antigua casa de Pajón. Vio luego que ya tampoco era el campesino, sino el mismísimo diablo, con pezuñas y cuernos, quien estaba allí sentado y riéndose, y que frente a él estaba un hombre descalzo, postrado en el suelo, vestido únicamente con pantalones y camisa. Y Pajón soñó que veía con más atención qué clase de hombre era el que estaba allí tirado, y veía que el hombre estaba muerto y que era él. Se despertó horrorizado. ¿Qué sueña uno?, pensó. Mirando alrededor, vio por la puerta entreabierta que el alba estaba a punto de romper. Ya es hora de despertarlos, pensó, deberíamos empezar ya. Se levantó a su sirviente, que dormía en la carreta. Hizo que enganchara los caballos y se fue a llamar a los bashkires. Ya es hora de ir a la estepa a medir el terreno, dijo. Los bashkires se levantaron y se reunieron. También el jefe vino. Empezaron a tomar kumis de nuevo y le ofrecieron té a Pajón. Pero él no quiso esperar. Sí, vamos a ir, vámonos ya. Ya es hora, dijo. Los bashkires se prepararon y se enfilaron, unos a caballo y otros en carretas. Pajón conducía su pequeña carreta con su sirviente y tomó consigo una pala. Cuando llegaron a la estepa, la rojiza mañana había empezado a alumbrar. Subieron por un cerro llamado por los bashkires un chiján, y al desmontar de caballos y carretas se reunieron en un punto. El jefe se aproximó a Pajón y tendió su brazo sobre la llanura. Ve, le dijo, todo esto, tan lejos hasta donde alcance tu vista, es tuyo. Puedes tomar la parte que quieras. Los ojos de Pajón brillaron, todo era suelo virgen, tan plano como la palma de la mano, tan negro como los granos de la amapola, y en las hondonadas crecía hasta la altura del pecho diferentes clases de pastos. El jefe se quitó el gorro de piel de zorro, la colocó en el piso y dijo, esta será la marca, partes de aquí y regresas de nuevo aquí. Toda la tierra que puedas abarcar será tuya. Pajón sacó su dinero y lo puso en el gorro. Luego se quitó su abrigo y se quedó en camiseta. Se ciñó el cinturón apretándolo por abajo del estómago, puso un pedazo de pan en el peto de su abrigo y atando un frasco con agua a su cinturón, se calzó bien las botas. Le quitó la pala a su sirviente y se dispuso a partir. Durante algunos momentos consideró en qué dirección sería mejor ir. Todo era tan tentador. No importa, concluyó, iré hacia donde el sol se pone. Volteó a ver hacia el este, se estiró y esperó a que el sol apareciera por encima del horizonte. No debo perder tiempo, pensó, y es más fácil caminar mientras todavía hace fresco. Apenas habían los rayos del sol iluminado el horizonte, que Pajón tenía que enfrente, que éste, con la pala al hombro, se adentró en la estepa. Pajón empezó caminando ni despacio ni rápido. Al cabo de unas 1000 yardas, cavó un hoyo y amontonó pasto para hacerlo más visible. Continuó su camino y ahora que la caminata le había hecho abandonar su rigidez, empezó a acelerar el paso. Al cabo de un rato, cavó otro hoyo. Pajón miró hacia atrás. A la luz del sol podía verse con toda claridad el cerro, con la gente en él, así como las ruedas de las carretas reflejando la luz. Pajón calculó a ojo de buen cubero que había caminado unas 3 millas. Estaba empezando a hacer más calor. Se quitó su camiseta, se la puso en la espalda y siguió caminando. Para entonces ya hacía bastante calor. Miró al sol. Era ya tiempo de pensar en el desayuno. La primera vuelta está dada, pero hay 4 en el día y todavía es muy temprano para regresar. Pero me voy a quitar las botas, se dijo a sí mismo. Se sentó, se quitó las botas, se las amarró al cinto y siguió caminando. Ahora era más fácil caminar. Voy a andar todavía otras 3 millas, pensó, y luego quebraré a la izquierda. El lugar es tan bonito que sería una pena perderlo. Mientras más lejos se va, mejor parece la tierra. Siguió caminando en línea recta durante algún rato y cuando vio a su alrededor el cerro era apenas visible y quienes allá estaban se veían como hormigas negras y apenas podían ver algo que brillaba con el sol. Ah, pensó Pajón,
Ya fui suficientemente lejos en esta dirección. Es hora de dar la vuelta, porque además estoy sudando mucho y tengo sed. Se detuvo, cavó un gran hoyo e hizo un montón de pasto. Acto seguido, tomó el frasco, dio un gran sorbo y luego dio decididamente vuelta a la izquierda. Y siguió y siguió. La hierba era alta y hacía mucho calor. Pajón empezó a sentirse cansado. Miró al sol y vio que era el mediodía. Bueno, pensó, tengo que descansar. Se sentó, comió algo de pan y bebió un poco de agua, pero no se recostó, pensando que si lo hacía podría quedarse dormido. Después de estar sentado un buen rato, siguió su camino. Al principio caminó sin dificultad, la comida le había devuelto las fuerzas, pero estaba haciendo un calor terrible y le entregaron ganas de dormir. No obstante, siguió adelante pensando, una hora de sufrimiento y toda una vida por delante. También en esa dirección recorrió un buen trecho e iba a dar la vuelta a la izquierda una vez más cuando percibió una zona húmeda. Sería una pena dejar eso fuera, pensó, y cavó un hoyo al otro lado antes de volver a dar la vuelta. Pajón miró hacia el cerro, el calor hacía al aire nebuloso, todo parecía borroso y debido a esa neblina apenas podía verse a la gente. Ah, pensó Pajón, hice demasiado grande los lados, a este lo tengo que hacer más corto, y siguió por lo que era el tercer lado, caminando cada vez más aprisa. Miró al sol, ya estaba llegando al horizonte, y él todavía no hacía 2 millas del tercer lado, estaba a 10 millas de la meta. No, pensó, aunque mi tierra no quede pareja, ahora tengo que ir rápido en línea recta. Podría llegar demasiado lejos y así como está tengo ya un gran terreno. Así que Pajón apresuradamente cavó un hoyo y se encaminó directamente hacia el cerro. Pajón caminó directamente hacia el cerro, pero ahora caminaba con dificultad. Estaba exhausto por el calor, sus pies descalzos estaban cortados y magullados, y sus piernas empezaron a flaquear. Ansiaba descansar, pero era imposible si quería estar de regreso antes de que el sol se pusiera. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. Ah, pensó, si no hubiera cometido el error de abarcar demasiado. ¿Qué pasará si llego tarde? Miró hacia el cerro y al sol. Todavía estaba muy lejos de su meta y el sol ya estaba muy cerca del horizonte. Pajón caminó y caminó. Le era muy difícil caminar, pero siguió haciéndolo cada vez más rápido. Se apresuró lo más que pudo, pero estaba todavía lejos del lugar. Empezó a correr, aventó su abrigo, sus botas, su frasco y su gorra, y conservó solo la pala, a la que usaba para apoyarse. ¿Qué voy a hacer?, pensaba una y otra vez. Abarqué demasiado y arruiné todo el negocio. No voy a llegar antes de que el sol se ponga. Y este temor le hizo perder más el aliento. Pajón siguió corriendo, con su camiseta y sus pantalones empapados pegados a él y con la boca reseca. Su pecho sonaba como el fragor de un herrero, su corazón latía como un martillo y sus piernas cedían como si ya no le pertenecieran. El terror de morir por el esfuerzo se apoderó de Pajón. Aunque temeroso de morir, no podía detenerse. Después de haber corrido todo ese trecho, van a decir que soy un tonto si ahora me detengo, pensó, y siguió corriendo y acortó la distancia. Oía a los basquires vociferando y gritándole, y sus gritos infundieron aún más ánimo en su corazón. Reunió sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El sol ya estaba a punto de ocultarse, y cubierto por la niebla parecía más grande y rojo como la sangre. Ahora sí estaba a punto de ponerse. El sol ya estaba muy abajo, pero él también estaba cerca de su objetivo. Pajón podía ya ver a la gente en el cerro moviendo los brazos para que se diera prisa. Podía ver el gorro de piel de zorro en el piso y el dinero sobre él, y al jefe sentado en el piso manteniendo la respiración. Y Pajón recordó su sueño. Hay tierra en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir en ella? Perdí a mi esposa, perdí a mi familia, nunca llegaré al lugar. Pajón miró al sol, el cual se tocaba ahora con la tierra. La mitad de él ya había desaparecido. Con las fuerzas que le quedaban se precipitó, inclinando su cuerpo hacia adelante de manera que sus piernas apenas podían seguirlo con la rapidez necesaria para impedir que cayera. Y justo cuando llegaba al cerro, de pronto todo quedó sumido en la oscuridad. Miró hacia arriba, el sol se había puesto. Lanzó un grito, todo mi trabajo fue en vano. Pensó e iba a detenerse cuando oyó gritar a los basquires y recordó que aunque para él, desde abajo, el sol parecía haberse puesto, ellos en la punta del cerro todavía podían verlo. Aspiró profundamente y subió corriendo al cerro. Alcanzó la cima y vio el gorro. Junto a él estaba sentado el jefe, riendo y agarrándose de las costillas.
De nuevo Pajón recordó su sueño y rompió en llanto. Sus piernas cedieron, cayó hacia adelante y alcanzó a tocar el gorro con sus manos. ¡Ah! Este es un gran hombre, exclamó el jefe. ¿Cuánta tierra ganó? El sirviente de Pajón llegó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que la sangre fluía de su boca. Pajón estaba muerto. Los basquires chistaron con el lenguaje para mostrar su pena. El sirviente recogió la pala y cavó una tumba en la que Pajón cupiera y allí lo enterró. 2 metros de tierra de la cabeza a los pies. Era todo lo que necesitaba. León Tolstoy nació en el seno de una clase que no ha producido con frecuencia escritores de importancia. Hijo del conde Nicolás Tolstoy y de la princesa María Volkonska. Sus padres murieron cuando aún era un niño. Su educación estuvo al cuidado de varios preceptores masculinos no demasiado exigentes con el joven aristócrata. Empezó a escribir diarios desde muy temprana edad. En 1843 pasó a la Universidad de Kazán, donde se matriculó en la Facultad de Letras, carrera que abandonó para cursar Derecho. No se graduó en ninguna de las dos. A los 16 años carecía de toda convicción moral y religiosa, se entregaba sin remordimiento a la ociosidad, era disoluto, resistía asombrosamente las bebidas alcohólicas, jugaba las cartas sin descanso y obtenía con envidiable facilidad los favores de las mujeres. Robusto, de baja estatura y mirada inquisitiva, era irritable, brutalmente contradictorio, arrogante. Su pasión era la caza, podía caminar todo un día o cabalgar sin fatigarse. Ingresó en el ejército. Al estallar la guerra de Crimea en 1853, dio muestras de gran arrojo y ganó cierta reputación por su intrepidez, pero su sensibilidad exacerbada toleró con impaciencia la ineptitud de los generales, de modo que pidió su retiro. Se refugió entre los campesinos de su Yasnaya Poliana natal, sufriendo su conciencia una profunda sacudida ante el espectáculo del dolor y la miseria de sus siervos. También en Moscú lo consternó el contraste que vio entre la riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres. A raíz de esas dolorosas experiencias concibió la noble idea de consagrarse al mejoramiento y enmienda de las opresivas condiciones de los pobres. Viajó por Europa, de la cual trajo revolucionarias ideas pedagógicas que le moverían a abrir una escuela para pobres y fundar un periódico sobre temas didácticos. La enseñanza en su institución era completamente gratuita, los alumnos podían entrar y salir de clase a su antojo y jamás, por ningún motivo, se procedía al más mínimo castigo. Se casó con una joven de 18 años y tuvo 13 hijos. Merced a los cuidados que le prodigaba Sofía en los primeros y felices años de matrimonio, Tolstói gozó de condiciones óptimas para escribir su asombroso fresco histórico titulado Guerra y Paz, la epopeya de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812, en la que se recrean nada menos que las vidas de 500 personajes. El abultado manuscrito fue pacientemente copiado 7 veces por la esposa a medida que el escritor corregía. También era ella quien se ocupaba de la educación de los hijos, de presentar a las niñas en sociedad y de cuidar del patrimonio familiar. Se convirtió en una figura pública y era reconocido como el más grande escritor ruso, con una inmensa reputación como novelista, maestro y moralista en todo el mundo. Lampiño en su época de estudiante, mostachudo en el ejército y barbado en la década de los 60, la estampa que se hizo más célebre de Tolstói es la que lo retrata ya anciano, con largas y pobladas barbas blancas, el enérgico rostro hendido y los ojos alucinados. De aristócrata refinado y opulento, acabó por definirse paradójicamente como anarquista cristiano, provocando el desconcierto entre los de su clase. Creyente convencido de la verdad de los evangelios, mantuvo abiertos enfrentamientos con la Iglesia ortodoxa y fue excomulgado. Promotor de bienintencionadas reformas sociales, no obtuvo el reconocimiento ni la admiración de los radicales ni de los revolucionarios. Héroe en la guerra de Crimea, enarboló después la bandera de la mansedumbre y la piedad como las más altas virtudes. Y en fin, discutible y discutido pensador social. Nadie le niega hoy haber dado a la imprenta una obra literaria inmensa, una de las mayores de todos los tiempos, donde la epopeya y el lirismo se entreveran y donde la guerra y la paz de los pueblos cobran realidad plásticamente en los lujosos salones y en los campos de batalla, en las ilusiones irreductibles y en los furiosos tormentos del acenderado corazón humano.
León Tolstoy murió en Astapovo el 7 de noviembre de 1910. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.